Bueno, y siguen en el Ecuador las reacciones frente a la decisión de otorgarle un habeas corpus a el ex vicepresidente Jorge Glass, quien hoy puede deambular por el país en total libertad porque el juez que analizó este recurso pues no le determinó entre las medidas alternativas a la prisión que tenga que estar encerrado en ningún lugar, no en su casa ni en ningún otro lugar, sino que puede deambular por todas partes y solamente tiene prohibición de salida del país y también tiene la obligación de presentarse periódicamente ante un juez en la ciudad de Guayaquil. Esto ha sido considerado como algo injusto, como algo indignante, como un tema que realmente ha molestado, ha indignado a la clase política, a la ciudadanía también, por la burda forma en que finalmente fue liberado una persona que tiene 2 sentencias ejecutoriadas en nuestro país. Eso es una por asociación ilícita, la otra por cohecho, y tiene una sentencia que en este momento está en apelación, pero que el próximo mes teóricamente van a resolver esa apelación, pero ya tiene una sentencia a 8 años de prisión por peculado en el caso Singue. Entre esas reacciones, pues quisiéramos contactar a esta hora de la mañana a César Montúfar, ex asambleísta, porque anuncia César que va a denunciar ante la Fiscalía, pues hacer una denuncia en contra del habeas corpus de Jorge Glass. César, buenos días, bienvenido a Visionarias. Muy buenos días, Janet, un gusto y disculpas por la demora en la conexión vía Zoom, tuve un problema técnico. Bueno, creo que siguiendo lo que usted acaba de decir, me parece que este acto tiene que ser no solamente por la indignación, sino por lo que significa para el país, porque estamos hablando del personaje que ocupó, vamos a decir, el segundo lugar dentro de una organización delincuencial que ha sido sentenciado ya por la justicia ecuatoriana, y por lo tanto lo que sucedió y que ha dado lugar a su liberación debe ser investigado hasta el fondo. Y creo que después de hacer un análisis de lo que ocurrió, lo que podemos decir es que precisamente está usted transmitiendo las imágenes. Lo que estamos mirando, lo que se puede mirar, es una fuga carcelaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que en realidad este fue un hecho absolutamente fraudulento, que fue ejecutado mediante una sentencia ilegal por un parte de un juez en la provincia de Santa Elena, pero que contó con la colaboración, no solamente de este sistema de justicia corrupto, sino también de funcionarios del Ejecutivo que crearon y contribuyeron, colaboraron para crear las condiciones que dieron lugar para que el juez de manera ilegítima asumiera la competencia en este caso, y que luego ejecutaron sin los elementos necesarios, sin los procedimientos necesarios, un orden de excarcelación que no podía ejecutarse. Entonces, en realidad, esta fue un hecho absolutamente ilegal y hubo una asociación ilícita que permitió, en realidad, una espectacular fuga carcelaria ante los ojos del país. Eso es lo que ocurrió y por eso es que la justicia y la fiscalía deben investigar. Ahora, ¿cuál va a ser en concreto la denuncia que usted va a colocar, César? ¿Por fuga? ¿Por fuga de la Sí, cárcel? por ¿Por evasión. asociación ilícita? ¿Cuál va a ser como el delito que se demandaría que investigue la Fiscalía? Son 2 delitos, ya. El primero es evasión, el artículo 274, porque fue una salida ilegal de la cárcel del Código Integral Penal, y el segundo, asociación ilícita, el 370. ¿Y quiénes son los denunciados? Por supuesto que son quienes interpusieron esta demanda, intentando generar una condición que les permitiera el abogado del señor Glass y la señora Illescas, que es la que presenta a nombre de ex detenido Jorge Glass, el juez que participa de esto. Igualmente los funcionarios del SNAI y del Ministerio de Gobierno, incluidos el director del SNAI, el ministro de Gobierno y el comandante general de la policía. Es inconcebible, Janet, que estas diligencias que se realizaron el día 9 de abril, entre el 8 y el 9 de abril, y que dieron como lugar para que a las 18 horas, 6 de la tarde, y después a las 7:22 de la tarde, ya se emitiera
una sentencia y una orden de excarcelación, no haya tenido el conocimiento de las altas autoridades del Ejecutivo que acabo de mencionar, quienes tenían la obligación de estar absolutamente enterados del tema, porque no estamos hablando de cualquier persona en el país. Como digo, es el segundo en esta organización delincuencial que ha sido sentenciado por la justicia ecuatoriana y que debieron tomar las acciones y los recaudos. En 16 horas liberan, entre comillas, a Jorge Glass, sencillamente con un correo electrónico de una boleta de excarcelación que a las 7:22 de la noche del día 9 envía el juez de Manglar Alto, sin una sentencia que la avale, sin una sentencia escrita, sin una firma del juez. Es decir, es un acto absolutamente fraudulento. Lo que vemos es una fuga carcelaria con participación de funcionarios del Ejecutivo, y en esa participación tienen que ser investigados el ministro de Gobierno, el director de SNAI e igualmente el comandante general de la policía, no solamente, y además, por supuesto, los delegados que participaron en esta audiencia. Ahora, le pregunto como su opinión frente al procedimiento legal. ¿Qué pasa? ¿No deberíamos esperar a ver qué pasa con la Corte Provincial, que tiene en sus manos en este momento una apelación por parte del Gobierno Nacional por todo lo sucedido y la inacción también de las autoridades que participaron en esta audiencia? Teóricamente dijeron que iban a resolver rápido los de la Corte Provincial, pero pues ya va corriendo la semana y no se sabe nada. ¿Tiene alguna expectativa usted de aquello? Miren, nosotros esperaríamos que la Corte Provincial declare nulo esa sentencia y que Glass regrese a la cárcel. Pero ¿va eso a ocurrir? Fíjese que ha pasado una semana, o han pasado ya 7, han pasado desde el 14, hoy estamos 20, 7 días, ni siquiera han abocado conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que se está esperando? Pensemos que parte de este plan para liberar a Glass fue presentar en Santa Elena. ¿Por qué razones? ¿Qué control, qué influencia tiene el anterior régimen, el anterior gobierno con los operadores de justicia en Santa Elena? Aquí todo esto huele muy mal. Esperemos que se actúe y que se proceda en derecho, que se declare nulo este habeas corpus y que Glass regrese a la cárcel. Pero supongamos que eso no ocurra. Creo que claramente se consagraría esta fuga, pero supongamos que eso ocurra. Eso no quiere decir que pueden quedar eximidos de responsabilidad quienes debieron actuar. Yo quiero hacerle una reflexión, Janet. El presidente dijo que él no intervenía en la justicia, pero yo le pregunto al presidente, ¿por qué en los miles de personas privadas de la libertad que tienen boleta de excarcelación no ocurre lo mismo? ¿Por qué tienen que esperar días y semanas? ¿Por qué en el caso de Glass se esperaron apenas 16 horas? Es un trámite que dura 16 horas, que no contó como respaldo de una sentencia escrita firmada por el juez, que no cumplió con todos los procedimientos que debiera cumplir. Para que Glass hubiera fugado de la cárcel como fugó, hubo intervención política, hubo intervención de altos miembros del gobierno. Esto no pudo haber sido desconocido por el ministro de Gobierno, por el director de SNAI, por el comandante general de la policía. Entonces aquí hay una decisión política de liberar a una persona que es segunda una gran organización delincuencial, que gobernó además el Ecuador durante una década y que no debía ocurrir. Es decir, creo que tenemos que poner las cosas en perspectiva y la Fiscalía debe investigar. Ese es el sentido de la denuncia precisamente que voy a presentar el día de hoy en la Fiscalía. Bueno, claro, la fiscal general del Estado está indignada, ¿no?, por lo sucedido. Y ya le pregunto a su olfato político. Usted ya está hablando de que esto no pudo haber sido desconocido ni no calculado por la parte política. ¿Considera usted que detrás de esto hay un pacto del gobierno con el correísmo en busca, especulemos, de qué? Lo que es claro, Janet, es que la liberación de Glass es ilegal y fue resultado de una decisión política que se tomó en el Ejecutivo. Para la emisión de la sentencia hubo la confabulación, la asociación ilícita, la sentencia de habeas corpus entre personal, operadores corruptos de la justicia y funcionarios del Ejecutivo. Pero la liberación de Glass, la fuga de Glass en términos reales,
fue una decisión política. En eso a mí no me cabe ninguna duda. Una decisión política en la que debieron haber intervenido, y por eso tienen que investigar el ministro de Gobierno, el director de SNAI y el comandante general de la policía. Por eso es que yo estoy directamente denunciando. Y yo creo que el presidente Lasso tiene que tomar cartas en el asunto. Me parece que en principio debería destituir a esos funcionarios, porque además ya tienen una denuncia penal, van a tener desde ahora una denuncia penal en la Fiscalía, y tienen que responder al país. Creo que aquí, más allá de que especulemos o debatamos si hay un pacto político, lo que tenemos que mirar es el resultado. Hoy está libre el segundo de una gran estructura delincuencial que gobernó el Ecuador, que tiene 2 sentencias ejecutoriadas y una sentencia que está en apelación. Otra pregunta, ¿por qué demoran tanto en esa apelación? Creo que vale la pena también reflexionar. Entonces podemos decir, podemos especular si hubo pacto o no hubo pacto. Aquí lo que tenemos es un resultado real. Esta persona está libre en este momento. Y eso es el resultado de la operación, una asociación, una planificación para que esto ocurra, pero además la decisión política de liberarlo sin tener los elementos suficientes para que esa liberación, entre comillas, se produzca. Por eso es que yo sostengo que aquí estamos frente a una fuga espectacular, a una fuga, yo le diría, cinematográfica. A mí me recuerda mucho esta serie, La Casa de Papel, es decir, algo así es lo que vimos. Además que, en este caso, una bofetada al pueblo ecuatoriano. Transformar una fuga carcelaria en un mitin político y dotarle de un aura de legitimidad, me parece que es algo que los ecuatorianos no podemos aceptar. Y por eso la justicia tiene que investigar. Tiene que determinar qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo fue la participación? ¿A qué hora se enteró el ministro de Gobierno? ¿A qué hora estuvo enterado el director de SNAI? ¿A qué hora tuvo conocimiento de los temas del presidente de la República? Yo estoy pidiendo a la fiscal que llame al presidente de la República a rendir versión sobre el tema, sobre estos hechos, sí, para que le diga al Ecuador qué exactamente ocurrió. Yo creo que más allá de la especulación de si hubo pacto o hay un pacto entre el correísmo y el gobierno, que podríamos decir está en el nivel político, aquí estamos hablando de un tema judicial, de la vigencia de un Estado de Derecho, y del derecho que tenemos los ecuatorianos a tener justicia y reparación en 2 sentencias, y hay una tercera en apelación, en que la justicia ecuatoriana determinó que este señor que hoy está libre cometió 2 delitos graves y que tiene que devolverle al Estado ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano, de lo que se robó. Claro que sí. Bueno, solamente un paréntesis, César, o sea, comparar este operativo con lo que con lo que hicieron los protagonistas de La Casa de Papel, es darles mucha, digamos, darles mucha inteligencia que no la han aplicado. La característica de la salida de la cárcel de Jorge Glass yo lo veo como un acto burdo, un acto burlesco, en donde realmente en nuestra cara hacen lo que les da la gana, porque por lo menos los de La Casa de Papel se robaron todo el oro de España sin que teóricamente hasta ahora nadie se dé cuenta. Por lo menos en el fin de la 4ª temporada nadie se dio cuenta en España que se habían robado todo el tesoro del Estado. Aquí en cambio nos hemos dado cuenta absolutamente todos de lo que hicieron a deshoras, con un juez que no corresponde, con un juez correísta, con un juez que además le da una total libertad sin ponerle una medida cautelar que lo encierre en su casa, en un hospital. No sé, dicen que está medio loco, debería estar entonces en un sanatorio, en un hospital, en algo en donde lo cuiden. Dice que tiene problemas de seguridad y ahora puede deambular por todo el país. Pues me imagino que si tenía problemas de seguridad no debería andar deambulando por cualquier parte del país. En fin, así que eso es darles mucha coba ahí que no se la merecen, César. Pero quisiera pasar a lo que está sucediendo ahora para recibir su comentario, y es que ya empezó Alexis Mera también a pedir lo mismo, Capaya a pedir lo mismo, y así empezará el rosario de pedidos que no sabemos y que nos tienen estresados de qué es lo que va a pasar, porque parece que toda la banda va a salir. Mire, yo creo que en realidad, y voy a seguir con esta comparación, a lo mejor estamos preparados para una siguiente temporada de una serie nefasta para el país de atraco a los fondos públicos y al Estado, y de captura del Estado. Pero regresando al tema de qué es lo que va a suceder, yo creo que en realidad aquí se abrió un camino, y es un camino que puede ser utilizado de muy diferentes maneras.
y que me parece a mí, sienta un precedente gravísimo, porque implica el abuso de una garantía constitucional para instaurar y para consolidar un régimen de impunidad. Entonces, el daño que se le está haciendo al Estado ecuatoriano, al Estado de Derecho, a una de las garantías constitucionales fundamentales del Estado de Derecho es gravísimo, gravísimo. Y por eso es que también el presidente de la República debe responder. Yo creo que no es suficiente decir que no va a intervenir en la justicia. Yo insisto, esto ocurrió porque hubo una intervención política directa en la justicia, porque si no, Glass no hubiera salido en esta fuga en la que salió. Y creo que el que otros personajes de esta organización delincuencial busquen usar ese procedimiento, lo que nos indica es del control que tienen la justicia, y a lo mejor ya no es el habeas corpus, es otro procedimiento, pero el libreto está en dejarles en la impunidad, en dejar a todo este esquema de corrupción institucionalizada en la impunidad. Por eso es que la justicia tiene que actuar y tiene que decirnos a los ecuatorianos si es que todos estamos equivocados y esto fue absolutamente legal, ¿no es cierto? Si es que en realidad el señor Glass debía estar en libertad y que lo que ocurrió es legítimo, o en realidad eso es un delito. El delito que para mí se configura es el de fuga y de asociación ilícita para una fuga, para una evasión. Ese es el delito que se configura. Porque, mire, el delito de fraude procesal que se venía discutiendo implicaría que los abogados de Glass y esta señora, que es la que presenta, engañó al juez. Y no podemos creer, como usted acaba de mencionar hace un momento, que el juez fue engañado. Si es que en realidad aquí no habría fraude procesal. Además, un fraude procesal no puede aplicarse en el caso de una garantía constitucional. Entonces, lo que hubo fue una asociación ilícita, la planificación de una fuga. Todos se pusieron de acuerdo, entre ellos funcionarios del Ejecutivo que participan en la audiencia, que se allanan en la audiencia, que no presentan digamos, exámenes médicos ni a médicos que puedan contradecir las versiones de los médicos que presentó el abogado de Glass, y que además cuando se emite la sentencia, no apelan. Y después, el que ya con la sentencia no pidan los documentos que tienen que pedir para que este señor no sea liberado. Porque ahí también hay un tema. No, es inconcebible que sin una sentencia se ejecute una boleta de excarcelación. La boleta de excarcelación la envían por correo electrónico y eso es todo. Entonces, todo esto lo que configura es el delito de evasión, el artículo 274 del Código Integral Penal y la asociación ilícita para la evasión. Ahora, ¿hasta dónde van las responsabilidades políticas? Yo creo que es inconcebible que de esto durante el día 9 y el día 10 no haya conocido el ministro de Gobierno, no haya conocido el director de SNAI, no haya conocido el comandante general de la policía. Es decir, esto fue una decisión política. Y por supuesto el presidente Lasso tiene que responder, y por eso estoy pidiendo al fiscal general que lo llame a rendir una versión. Me quedo con ello y simplemente una respuesta muy corta. César, ¿la denuncia la interpondrá hoy? El día de hoy a las 10:30 de la mañana. Estaremos pendientes, César, de este acto. Le agradezco muchísimo y que tenga un excelente día. Siempre bienvenido a Visionarios.